Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Producción de Radio 1. Esta vez el tema que trataremos es sobre edición electrónica. En la agenda para el día de hoy tenemos las señales analógicas y digitales, que es la edición electrónica, la producción de audio digital, el hardware para la edición y el software para la edición de radio. Tenemos algunos objetivos a tratar en la clase de hoy. Definir primero qué son las señales analógicas y digitales, qué es la edición electrónica, la producción de audio digital, sus formatos, los distintos archivos que existen, el hardware y el software para la edición de audio y estudiar el aplicativo Audacity en esta primera etapa. Analicemos unos conceptos previos. Hemos estudiado y analizado los dispositivos de entrada como los micrófonos y de salida como los reproductores de disco o cassette, tanto analógicos como digitales. Por ejemplo, las cintas magnetofónicas, los discos de acetato, las tornamesas analógicas serían de carácter analógico. Los CDs y sus manejadores que serían digitales. Los dispositivos de entrada son aquellos que capturan el sonido, lo transforman en señales eléctricas, es decir, electromagnéticas, y luego son registradas o grabadas en un dispositivo físico. Hemos estudiado también qué es el sonido, los fenómenos físicos involucrados, la voz humana y cómo analizarla en función de la frecuencia generada por la vibración de la voz en el aire. Manteniendo estos conceptos estudiados anteriormente, podemos empezar con la edición digital del sonido. Por lo tanto, ya en el desarrollo analicemos qué son las señales analógicas y las digitales. Las señales analógicas es aquella señal que varía de forma continua a lo largo del tiempo. La mayoría de las señales que representan una magnitud física, la temperatura, por ejemplo, la luminosidad, la humedad, etc., son señales analógicas. En clase habíamos dicho que inclusive el tiempo, por ejemplo, puede ser considerado, y de hecho es, una señal analógica. Las señales analógicas pueden tomar todos los valores posibles de un intervalo de tiempo, es decir, es continua. Señal digital es aquella que presenta una variación discontinua con el tiempo y que solo puede tomar ciertos valores discretos. Su forma característica es ampliamente conocida. La señal básica en una onda cuadrada o también llamada onda de pulsos y las representaciones se realizan en el dominio del tiempo. Las señales digitales no se producen en el mundo físico como tales, sino que son creadas por el hombre y tienen una técnica particular de tratamiento. Señales analógicas y digitales. En las gráficas podemos observar claramente que una señal analógica es de carácter continuo, como se puede ver aquí. Sus curvas siguen una secuencia continua en función del tiempo. En el sonido muestreado, como vemos acá, implica que lo que estamos es descomponiendo la señal analógica para obtener algo que llamaríamos ya como sonido digital. Y se puede ver de esta manera. Cada columna representaría entonces un número de bits que luego serían almacenados en un dispositivo digital. Cuando se quiere volver a escuchar el sonido, hacemos el efecto contrario basado en los patrones que habíamos descompuesto inicialmente. Esto es lo que nosotros llamamos entonces reconstrucción del sonido a través de un dispositivo analógico o DAC. ¿Qué es un DAC? Un DAC es un convertidor analógico digital. Los DACs permiten transformar la información en formatos de ceros y unos, es decir, en codificación binaria, de cualquier archivo almacenado en nuestro dispositivo y pasarlo a la información sonora analógica, el sonido que sale por los altavoces o los auriculares. Por lo tanto, si nosotros tenemos una señal continua como habíamos visto en el ejemplo anterior, el DAC o en español ADC lo que va a hacer es transformar esa señal continua o analógica en bits. A esto es lo que llamamos entonces señal digital. Para poder escuchar el sonido haremos todo lo contrario, es decir, tomamos los bits y el DAC descompondrá o recompondrá más bien el sonido en forma analógica.
También podemos ver aquí en la fotografía dos tipos de DACs. Uno muy sencillo, pequeño, que es con formato USB, que se conecta directamente al dispositivo, en este caso la computadora, o un dispositivo un poco más grande que es una tarjeta DAC de la marca que ustedes ya conocen. Muy bien, en la siguiente gráfica podemos observar entonces la diferencia de lo que sería una señal analógica en función del tiempo y una señal digital. Habíamos dicho que era una especie de tren de pulsos o señal cuadrada, también en función del tiempo. Por lo tanto, la computadora lo que va a registrar o lo que va a almacenar son este tipo de señales más no este tipo de señales. Quien se va a encargar de hacer la transformación de esas señales será nuestro DAC. Edición electrónica. ¿En qué consiste la edición electrónica? Parte de la capacidad de poder transformar las señales analógicas a señales eléctricas, como ya lo habíamos dicho. Sin embargo, actualmente las señales analógicas es posible transformarlas y almacenarlas en dispositivos más sofisticados a los que llamamos computadores. Estas señales se almacenan en formatos digitales, es decir, representados entre ceros y unos, como habíamos analizado en las gráficas anteriores. Con estos archivos digitales almacenados en la computadora, es mucho más sencillo poder tratarlas a nuestra conveniencia. Por lo tanto, podemos editar, cortar, pegar ciertas secciones a nuestra conveniencia, como hemos dicho, haciendo de esto o de este proceso algo más sencillo y económico que antes. La edición electrónica demanda de conocimientos computacionales indudablemente, pero no son complejos, más bien son sencillos, y del uso adecuado de aplicaciones informáticas que nos permitan grabar y realizar este tratamiento. A esta manipulación de los datos almacenados en forma digital conocemos como edición o producción. Como consecuencia de esta manipulación, también podemos hablar de postproducción. Cuando hablamos de producción digital, es interesante tomar en cuenta lo siguiente. La producción de audio digital es esa capacidad de poder, en primer lugar, grabar señales analógicas y almacenarlas en formatos digitales, es decir, entre ceros y unos. Noten que estoy insistiendo mucho en esto. Producir digitalmente requiere entonces de equipos especiales, así como de software especializado para la edición y la producción. Producir digitalmente abarata significativamente los productos radiales, así como que también gozan de una alta calidad en cuanto a su fidelidad. Ya hemos dicho en clases anteriores que se requieren, sin embargo, ciertos dispositivos, ¿no es cierto? Por ejemplo, un micrófono de estudio, un antipop para evitar los golpeteos de la voz sobre el diafragma del micrófono. Necesitamos tener un audífono para poder monitorearnos, escucharnos lo que estamos grabando. Una serie de cables que vamos a requerir para conectar el micrófono hacia la capturadora de sonido, al DAC, y desde el DAC hacia el computador. Necesitamos también el software adecuado para poder trabajar con nuestras señales de audio y un par de parlantes o monitores que nos van al final permitir escuchar cómo va quedando nuestro producto. Es importante entonces que una vez que tengamos estos elementos, estos dispositivos debidamente conectados, los empecemos a utilizar y empecemos a grabar o registrar las señales producidas por nuestra voz. Para ello hay que entender que existen algunos formatos de archivos digitales de audio. Los primeros son los denominados archivos sin pérdida al comprimir. Este grupo de formatos graba y comprime un sonido de tal manera que permite la preservación de su calidad original exacta cuando se codifica o decodifica. Los formatos de codificación sin pérdida más comunes son los .FLAC. FLAC significa Free Lossless Audio Codec o código de audio sin pérdida y es además libre. Los AP o llamado también Audio Monkeys es el audio del mono, tiene este nombre simplemente. Los audio ALAC que son típicos de los sistemas de Apple. ALAC significa Apple Lossless Audio Codec o código de audio sin pérdida de Apple. Recordemos que aquí estamos hablando de las máquinas, los laptops, computadores de escritorio de la empresa Macintosh y Apple, ¿no? Y tenemos también los formatos WMA o Windows Media Audio.
que también serían sin comprimir. Lo que no conviene mucho en este tipo de formatos, o no nos gusta mucho en este tipo de formatos, es que están protegidos, o los archivos son protegidos por derechos de autor. No he mencionado, o no están en la diapositiva, los formatos que en clases habíamos analizado también, que son los formatos WAV, que básicamente son los formatos que dieron origen a este tipo de formatos sin pérdida. Prácticamente se dice que este tipo de audio es el origen de todos los sistemas de audio que hoy conocemos. Lamentablemente, cuando grabamos o registramos audio en estos formatos, los archivos son demasiado grandes, pesan demasiado. El siguiente tipo de formatos son los formatos con pérdida al comprimir. Aquí tenemos en primer lugar a los formatos .mp3 o MP3. MP3 significa MPEG Layer 3 Moving Picture Expert Group. En definitiva, como habíamos también explicado en las clases presenciales, estos son formatos creados por un consorcio, por un grupo que ha trabajado intensamente en generar este tipo de formatos, con algoritmos altamente complejos. Por lo tanto, los formatos MP3 también tienen en cierta forma derechos de autor. Los .ogg o OGINT, OGA y MKB, en cambio, son formatos en estado libre, es decir, que podemos usarlo sin ningún inconveniente. También utilizan algoritmos de compresión, pero en el proceso, como ya se ha dicho, se pierde un poco la calidad. Los .acc tiene una variedad infinita de formatos también, o de subformatos. Los ACC, los MP4, los M4A, los M4B, M4P, M4R. ACC significa Advanced Audio Coding. Este tipo de formatos es muy utilizado, sobre todo en dispositivos móviles, celulares y demás. Ok, una vez que ya tenemos o sabemos que existen estos formatos y que de alguna manera existen la forma de crearlos, de construirlos, es importante entonces que entendamos qué software o qué hardware permite hacer esta conversión de la señal analógica hacia lo digital, sea comprimida o sin comprimir. A estos dispositivos los llamamos como códecs. Probablemente es un programa o es un dispositivo hardware capaz de codificar o decodificar una señal o flujo de datos digitales. El códec es un acrónimo de codificador-decodificador, o menos comúnmente conocido como compresor y decompresor. Su uso está muy extendido para la codificación de señales de audio y video dentro de un formato contenedor. Es decir, que el archivo resultante es el que habrá pasado a través de un códec, tanto para grabar o para reproducir. El DAC es el dispositivo hardware en todo caso que cumple esta función, pero a nivel de software también lo podemos hacer. Requerimos, como ya habíamos dicho antes, el dispositivo más importante para poder empezar a hacer nuestra producción, que es el hardware. Para ello analicemos el hardware para la producción. Son todos los dispositivos destinados que se utilizan para la producción moderna de audio, música, radio, efectos de sonido, etc. Fundamentalmente para ello vamos a requerir micrófonos, tarjetas internas o externas de audio, los DACs por ejemplo, cables, audífonos, laptop o PC. Aquí en la gráfica podemos observar claramente un escritorio de una productora. Tenemos la tarjeta capturadora de audio o el DAC en esta parte, un micrófono de estudio, ¿no es cierto? Un antipop, tenemos un par de audífonos que nos van a permitir monitorear y prácticamente 3 pantallas en las cuales podemos también ir observando lo que estamos registrando, grabando a través del software adecuado. De ahí que el siguiente elemento que vamos a necesitar como parte de nuestro equipo será el software para la producción. Son entonces todas las aplicaciones o programas destinados a ser utilizados exclusivamente para la producción de audio, música, radio, efectos de sonido, entre otros. Dentro de los más conocidos me he permitido listar los siguientes: Audacity, que es el que habíamos estudiado en clase inicialmente; Twisted Wave, Wave Source, Ardour,
Estos en primera instancia se supone que son de uso libre, excepto Ardour, que tiene por ahí un costo adicional para usar toda su funcionalidad. Luego tenemos software de costo o privado, o también con licencia. En primer lugar está Adobe Audition, que lo recomiendo mucho. Pro Tools, que sirve bastante para la producción musical, y Cubase de igual manera. Todos ellos nos van a permitir, sin embargo, generar interesantes productos al final de nuestro trabajo. Para nuestro estudio hemos utilizado Audacity y lo hemos hecho en clase. He colocado una captura de la pantalla básica. Aquí podemos ver las herramientas que tiene Audacity en la parte superior. En la parte inferior podemos ver el muestreo de onda. Y bueno, analicemos cada uno rápidamente de los botones más importantes. En primera instancia, en el botón número 1 tenemos el botón de reproducción o play. El botón número 2 sería el botón para registrar, grabar el sonido. En el botón número 3 o en la parte superior más bien tenemos el menú de efectos de sonido. Por favor, analice todos los efectos. Como ya lo hicimos en clase, usted pruebe cada uno de ellos. Luego también tenemos una serie de botones que nos permiten hacer zoom sobre el track, sobre todo el track, ampliar o disminuir el patrón de onda que nosotros hemos registrado como parte de nuestra grabación. Audacity tiene una particularidad, primero, de que es de uso libre y puede ser instalado en cualquier tipo de plataforma, por lo tanto es multiplataforma. Puede ser usado en Windows, puede ser usado en Linux o puede ser usado en Mac, sin ningún problema. Conclusiones. La edición digital de audio involucra una serie de dispositivos electrónicos, siendo esta nuestras herramientas de trabajo. En la actualidad estos dispositivos digitales han reemplazado los sistemas tradicionales análogos. De ahí que es fundamental disponer de aquellos y aprender a utilizarlos correctamente. La computadora, sean estas de escritorio o portátiles, que tengan la certificación multimedia, es decir, que soporten sistemas de reproducción y grabación de audio, son el primer equipo o dispositivo requerido. Junto con ellas, el software o programa que cumplan los propósitos de registrar o grabar mediante los códecs el sonido analógico y convertirlo a digital. Este software puede ser de uso libre o de pago. Finalmente, es necesario también disponer de los dispositivos de entrada y salida de sonido, como son los micrófonos y los parlantes, es decir, para podernos monitorear. Por otra parte, se requiere la elaboración del guión, el que nos indicará toda la secuencia de frases, comentarios, etcétera, que vamos a grabar. Y finalmente, la imaginación es el límite, puesto que dependerá mucho de nuestras habilidades vocales, así como las destrezas en la edición. Muy bien, ante todo lo analizado surgen algunas preguntas. ¿Cuál es su apreciación respecto de los dispositivos analógicos versus los digitales? La grabación digital se traduce a bits. A este proceso se llama codificación. El muestreo de una señal analógica utilizando algoritmos matemáticos. ¿Qué tipo de software prefiere? ¿Libre o privado y por qué? ¿Las posibilidades vocales pueden ser aprovechadas para la producción radial? Y por último, ¿la producción de calidad moderna depende más de los equipos o de las capacidades vocales? ¿Qué opina? Como siempre, para usted resolver sus inquietudes o sus dudas, no olvide contactar conmigo al correo electrónico. También les recuerdo que el libro que estamos utilizando es Producción Moderna de Radio. Revise el video las veces que sean necesarias para reforzar su conocimiento y como tarea final tenemos, tomando como base la clase práctica, investigue sobre todas las funcionalidades que posee Audacity y con ello cree un pequeño manual de uso. Chicos, nos vemos